2 minutitos e iniciamos. Sí, pastor. Por favor, gracias. Muy bien, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Le voy a pedir a mi hermana Carmen, por favor, si nos dirige en oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios, por favor. Sí, pastor, con mucho gusto. Gracias, hermana. Señor mi Dios, cuántas gracias te damos esta noche, mi Señor, porque nos permites unirnos, Señor, en este hermoso estudio que con toda seguridad, Padre hermoso, ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, papito hermoso, porque el invitado principal eres tú, mi Señor. Háblanos, transfórmanos, límpianos, purifícanos, mi Señor. Justifícanos, Señor, ante ti, que seamos justos, que nos presentemos delante de ti justos esta noche, Señor, y limpia nuestra mente, abre nuestro corazón para que quede grabado, mi Señor, en nuestro corazón y en nuestra cabeza, mi Señor, el estudio que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre hermoso, por este precioso tiempo en el que podemos pasar en tu presencia. Podemos los viernes, Señor, te pedimos que inclines tu oído y nos escuches nuestras oraciones. Y yo hoy te pido, Señor, limpies nuestros oídos Ujú. para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tienes para nosotros como alimento espiritual el día de hoy. Gracias, mi Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que prepara sus tiempos para estar presentes, Señor, en este estudio. Bendícenos, gracias por la vida del pastor, porque yo sé, mi Señor, que preparar este estudio primeramente trabajas con él. Gracias, papito hermoso, porque le das la inteligencia y la sabiduría para podernos transmitir tu palabra. Te damos la honra y la gloria, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, pues continuamos con el estudio de jueces. Hermano Marciano, ¿andas por ahí? Sí, hermano. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí, claro que sí. Sí, gracias. Si no alcanzan a leer, me dicen, ¿eh? Sí, mi hermano. Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Israel nuevamente se aparta de Dios adorando a los dioses extranjeros, Baal, Astarte, entre otros. Jueces 10:6. Dios se enoja contra Israel. Dios responde permitiendo que los filisteos y los amonitas opriman a Israel. Jueces 17. Israel sufre la opresión de los enemigos.
Los israelitas son oprimidos durante 18 años en la región de Galad. Jueces 18. Los amonitas cruzan el Jordán para atacar. Además de oprimir Galad, los amonitas también atacan las tribus israelitas al oeste del Jordán. Jueces 19. Israel clama a Dios en su desesperación. Los israelitas se arrepienten de su idolatría y claman a Dios pidiéndole liberación. Jueces 10:10. Dios reprocha la desobediencia de Israel. Dios les recuerda cómo en el pasado los ha liberado de varias naciones, pero aún así se vuelven a los otros dioses. Jueces 10:11 al 12. Dios se niega inicialmente a ayudar a Israel. Dios les dice que clamen a los dioses que han estado adorando, desafiándolos a que esos dioses los liberen. Jueces 10:13-14. El arrepentimiento genuino de Israel. Los israelitas se deshacen de los dioses extranjeros y vuelven a servir al Dios, al, al Señor Dios se conmueve de su sufrimiento. Jueces 10:15-16. Los amonitas se preparan para la batalla. Los amonitas se reúnen para la guerra en Galat y los israelitas se organizan en Mizpa. Jueces 10:17. Búsqueda de un líder para enfrentar a los amonitas. Los israelitas discuten sobre quién liderará la batalla contra los amonitas, prometiendo que quien lo haga será jefe. Jueces 10:18. Gracias, hermano. Muy Sí, bien, pues aquí está sintetizado, ¿verdad? A grandes rasgos podemos ver lo que está acostumbrado el pueblo de Israel a hacer, ¿verdad? En este círculo vicioso, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué sucede en este círculo vicioso? Pues entre que se arrepienten y no se arrepienten y regresan a adorar a sus Y baales. regresan a la idolatría. Ajá. ¿Y luego qué así, sucede? sí, así mismo, sumado a lo que comparten mis hermanas, eh, a la hora de que Dios levanta a algún libertador o a un juez, por ese periodo de tiempo están en reposo. Ujú. Al término de ese juez, al morir, entran en una etapa de rebeldía y luego viene una remuneración a esa rebeldía y desde luego viene el rescate del Señor al clamar ellos en medio de esa opresión por parte de los pueblos paganos. Y se repite de manera continua en todo el libro de jueces. Ajá. Ok, si vemos, gracias hermano, si vemos el capítulo anterior, hablábamos de Tola y de Yair. Ajá, que hubo paz cuando estuvieron ellos, ¿verdad? Hubo Sí, paz. ¿Cuántos años fueron? De uno 23 y del otro 22, 22, correcto. ¿Cuántos son? 45. 45 años. En 45 años, imagínense, no tuvieron ningún pleito con nadie o nadie se acercaba, pero en el momento que nuevamente se olvidan de Dios, comienzan los problemas. ¿Qué sucede ahí? A ver, es pregunta. ¿Por qué una y otra vez regresan otra vez a lo mismo? Porque hay una, bueno, en el Nuevo Testamento, no recuerdo si es en el Nuevo, pero dice que confesemos nuestros pecados, dice, y Él es justo y fiel para perdonarles. Pero Ujú, una cosa es la confesión de pecados, otra cosa es el arrepentimiento, cosa que en ellos no había. ujú. Entonces ellos, pues obvio, mientras Dios resuelve sus problemas, en Ujú, ese momento ellos están, digamos, con Dios. Y ya saliendo de sus problemas o de sus situaciones, pues se vuelven a sus dioses. correcto. ¿Qué pasa cuando todo está bien? Pues eso nos olvidamos de Dios. Así somos Se muchos de entra en un nosotros, estado ¿verdad? de- perdón, No, adelante, se hermano. entra, se entra en un estado de relajamiento, de descuido, de, y de estar en sujeción a un líder que está poniendo las normas, las reglas que vienen de Dios y que las hace aplicables al mismo pueblo. Hasta en tanto ellos
están bajo esa sujeción, evidentemente siguen descuidando la real relación, la genuina relación delante de Dios, que los hace vulnerables a la hora de que ya no tienen que estar en sujeción a un líder puesto por Dios, y opera este aspecto de lo que a nivel secular se dice, ¿no? Que cuando no está el gato en la casa, los ratones hacen sus Ujú, cosas. Digo, es una analogía un poco chusca ujú. o gráfica o simple, pero no había una sujeción de corazón por parte del pueblo al Dios verdadero. Ellos ya habían incurrido de manera permanente y constante en la idolatría, y entonces era un círculo vicioso del cual no querían salir, en Ajá, vez de haberlo convertido en un círculo virtuoso, ¿no? así es. Hablamos entonces, gracias hermano, de 45 años de paz, ¿verdad? Dice aquí Sí, el 1, 2, 3, el tercer punto, que fueron oprimidos después durante 18 años. 18 años no es poquito, ¿eh? Pero vuelvo a la pregunta inicial que estaba haciendo. ¿Dónde radica el problema aquí? Ya sabemos que en el corazón, como decía mi hermana Luz. Sí, pero hay un problema. Está en el punto 1, véanlo bien. El apartarse de Dios. ¿Ok? Apartarse de Dios. ¿Sí? Pero hay un problema. Yo pastor, es que pregunto, tantito, hermana. sí, Pregunto, ¿qué hace ahí otra vez Baal, Astarte, entre otros dioses paganos? Pastor, ¿Sí, hermana? puedo Hola. pensar que también ha transcurrido, pues de hecho, una generación Ajá, y no han precisamente obedecido en estar teniendo presente a Dios y fácilmente se desvían adorando a los dioses de los pueblos a los cuales están sujetos. ajá. Sí, Y sí, tiene mucho que ver las nuevas generaciones a las cuales no se les ha transmitido, sí, el conocimiento de Dios, del único Dios vivo y verdadero. Pero observen bien, otra vez está Baal, Astarte, entre otros. Pero en cierta forma ellos tenían la culpa, o sea, los padres, porque dijo Dios en ese entonces a los padres que tenían que destruir por completo a todos los Ahí pueblos está, paganos para que con correcto. ellos, pues obvio, destruyeran a todos esos dioses, digamos, entre comillas. Pero como dejaron a muchos pueblos que no quisieron ellos destruir, precisamente la palabra dice que entonces ellos serían espinas para ellos, ¿no? Ujú, Algo así de que les causarían problemas en un futuro por haberlos dejado vivos. Entonces, por ujú. no destruir el pecado, en cierta forma, ellos están sufriendo las consecuencias de eso mismo. Así es, ahí está la respuesta correcta. Aunque se levantaban jueces buenos, no Ujú. destruían del todo los lugares paganos, por muchas razones, ¿eh? Una de ellas era para no meterse en problemas con las mismas personas que creían en ellos. Entonces, al no destruir eso, tarde o temprano los iba a alcanzar nuevamente el apartarse de Dios. Ahora llama algo la atención. Dice la palabra que Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentido de la eternidad. ¿Sí? Todos tenemos la necesidad, aún el más grande de los ateos, tiene la necesidad de creer en algo, ¿cierto? Sí. así Entonces, es. si no conocen al único Dios vivo y verdadero, van a buscar cualquier otra cosa. Y es lo que sucedía con perdón, con el pueblo de Israel. Sí, como no habían terminado con esos lugares altos, donde se seguía practicando el sacrificio, etcétera, pues acudían a ellos nuevamente, como dice la palabra, ¿no? Y el perro vuelve a su Vuelve a su vómito. vómito. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Pues sigue siendo una realidad hasta estos tiempos, ¿no, pastor? Si no realmente destruimos
o terminamos con todos esos dioses que nos hemos hecho en el transcurso de nuestras vidas. Ujú. Y para nosotros es peor porque nosotros sí conocemos a Dios, sí, sí sabemos de Dios y aún así seguimos manteniendo nuestros dioses. Ujú. ¿Qué dioses pudieran ser? Pues el Uy, trabajo, el dinero, los hijos. Ujú. pero aparte de eso, También tenemos muchos. hay algunos que digamos que se ocultan muy bien, así como los reyes que se ocultaban en las cuevas para Ujú. que no fueran destruidos. Igual así en la actualidad, digamos, el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado La de la vanidad. ira, el pecado de la vanidad, del egocentrismo, que entre comillas tú podrías decir, no, pues yo no soy orgulloso, no, pues yo no soy orgulloso, yo no tengo vanidad. Pero hay muchas cositas o pequeños detalles en los que si tú te das cuenta, cuando una persona, digamos, habla o se expresa o hace alguna acción, tú te das cuenta de su, digamos, de su orgullo, o de su vanidad o de su soberbia. Y son cosas que pareciera que no están ahí, pero están ahí. Entonces, no destruir por completo todos esos pecados sí nos va a acarrear grandes problemas. Así es. Así también, recordando a una cita de Jeremías 12, 2:13, y que recién veíamos, dos males ha hecho, digo, parafraseando la cita, dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, e hicieron cisternas rotas por las cuales no retienen nada, ¿no? Esas son cisternas rotas, precisamente la idolatría, precisamente lo que comentan mis hermanas, en Ujú. el orden de que, eh, y opera en el primer punto de este cuadro sinóptico en el que se habla de, aparte, se apartó de Dios, pero de manera simultánea, como hemos hablado de que siempre un espacio debe ser ocupado, a la hora de dejar la adoración al Dios verdadero, pues evidentemente adoraron a estos dioses extranjeros. Así es. Entonces el mal seguía persiguiendo a Israel, aún en medio de la propia dinámica de vida del pueblo. Es algo que ocurría de manera frecuente y que ocurre si uno se aparta del Dios vivo, de la fuente de agua viva, está cavando para sí mismo cisternas rotas que no retienen esa agua viva y por Ujú. consecuencia tiene que suplirse esa adoración, como bien se compartía por parte de nuestro pastor, aún el más grande ateo tiene que creer en sí mismo, ¿verdad? Ujú. Porque es ateo gracias a Dios y él no lo sabe, él no lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo creó, Así pero es. es esa cisterna rota del orgullo, de la soberbia, de decir, no, Dios no me pudo haber creado, yo fui producto de una evolución, ¿no? De eventos aislados de manera sistemática que de repente en base al cambio cuantitativo de un cambio cualitativo del cual yo surgí, y entonces eso es cavar cisternas rotas, no reconocer al Dios vivo. Así es. Así es. Ahora, si estamos hablando aquí, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, personas que conocían, no eran ateos, ¿eh? Ellos sí conocían, pero se habían apartado. En su necesidad de buscar algo, se extraviaron, ¿verdad? Y se fueron tras Baal, tras Astarte, entre otros dioses. Muy bien, entonces Israel clama a Dios en su desesperación. 18 años en que los amonitas los estuvieron oprimiendo duramente, ¿verdad? Les hicieron la vida imposible, hasta que llega el clamor del pueblo en su desesperación, ¿verdad? Se arrepienten de su idolatría, entre comillas, y claman a Dios pidiéndole liberación. Ajá, pero aquí viene algo interesante. Dios reprocha la desobediencia de Israel y les comienza a recordar que en el pasado Él los había liberado. ¿Pero qué sucedió? Pero aún Es así cierto. se Vuelven a vuelven a sus dioses. Ok, ¿qué piensan? Bueno, avanzo al siguiente punto. Dios se niega inicialmente a ayudar a Israel.
Alguien que me ayude a leer, por favor, Jueces 10, 13 y 14. ¿Quién tiene su Biblia? Yo sí la tengo Amén. aquí, pero Yo también. quiero que alguien la lea, por favor. 10, ¿qué número, pastor? 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Cómo ve, hermana Carmen? No, pues digo, pues está muy fuerte, ¿no? Porque Dice ahí Dios, no, yo no los voy a ayudar, yo los ayudé y no aprendieron. Interesante, ¿verdad? Y no obstante, les dice, vayan con sus dioses, que ellos les ayudan. ajá, Les ofrecieron ofrendas, ¿no? Se inclinaron ante ellos, pues pídanles ayuda a ellos, como burlándose. Pero es una palabra muy fuerte que a lo mejor sí es muy, digamos, como que muy ruda, muy fuerte, pero es algo que la misma palabra no calla, ¿no? Dice Ujú, fornicaron debajo de todo árbol frondoso, fornicaron en todo monte alto, o sea, tú tuviste intimidad en todos lados, tú te entregaste ahora sí que a ellos, tú solita te entregaste o tú solito te entregaste, pueblo, a ellos porque tú querías. Tú ujú, querías fornicar con ellos, tú querías tener intimidad con ellos, en vez de que tú hubieras sido la luz, que dice la misma palabra en el Nuevo Testamento, que nosotros somos luz, al contrario, dice que tú no te vuelvas a ellos, que ellos se vuelvan a ti, pero eso fue lo que no le pasó al pueblo, que el pueblo se volvió a ellos, a lo que ellos vieron con sus ojos, ¿no? O sea, todo entra también por los ojos. Ellos ujú, vieron y pues como a Eva se les antojó la fruta prohibida y ujú, fueron y la comieron. ujú. Entonces vemos a Dios enojado aquí, ¿verdad? Pero a la vez burlándose, como decía. Pero sucede algo, dice el arrepentimiento genuino de Israel, deshacen los dioses extranjeros y vuelven a servir a Dios. Ajá. ¿Y qué sucede? Cambia toda la situación. Dios se conmueve por el sufrimiento. ¿Qué significa la palabra conmover? Dios vuelve su perdón. corazón a ellos, ¿no? O sea, Dios no puede como no sentir amor por su mismo pueblo, vaya, pues Dios no se puede negar a sí mismo porque Él Amén. es, Él es amor. Entonces, cuando pues sí, claman a Él, pues Él se conmueve su corazón y vuelve otra Ajá. vez a ayudarlos. Pero les acababa de decir que no. Sí, pero la Entonces, Pero se soberanía de Dios, arrepintieron. la soberanía de Dios. ¿verdad? Sí, Dios se conmueve en su corazón y es algo que pasa hasta la actualidad por muchos pecados que nosotros cometemos y realmente somos, la verdad es que somos unas personas muy perversas, muy malas, tenemos un corazón yo me sorprendo porque me veo a mí misma y digo, qué tanta maldad hay en el corazón de una persona, sí, de alguien que aún así Dios, tú le pides perdón y Dios se conmueve cuando tu corazón es genuinamente arrepentido, o sea, cuando tú vas con un corazón contrito, humillado, Dios no se niega a sí mismo, vemos la ternura, el amor, la Amén. compasión, la bondad, la gracia, y aún así no nos es suficiente. Amén. Ahora, otra aportación en ese sentido. Nosotros aprendemos por amor o por dolor. Y Ujú. evidentemente que eso alecciona a ese amor que tenemos del Padre, como lo tenemos nosotros de manera análoga con nuestros hijos, en el orden de que por amarles se les disciplina. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que al que ama, Dios disciplina y al que azota lo considera como hijo, porque si no lo considerase de tal manera, pues lo consideraría un bastardo. De Así es. tal manera que nuestra relación filial de hijos al Padre, evidentemente, si la misma palabra dice
si ustedes que, parafraseando, si ustedes que son, vamos a llamarlo de alguna manera, padres limitados, imperfectos, hacen lo mejor por sus hijos, cuanto más aquel que Amén. está por encima de ustedes no verá por aquellos que le buscan de manera fidedigna, arrepentida, haciendo un cambio y una conversión de conducta. Porque en más de una ocasión hemos compartido que el remordimiento es cosa diversa al arrepentimiento Así y es. que el remordimiento va muy ligado a estar sufriendo las consecuencias. Muchas de las veces lo que motiva el dejar de hacer las cosas son las consecuencias. Cuando de alguna forma una conducta incorrecta es ventilada de manera pública, puede haber hasta lágrimas en la cual se manifieste, me arrepiento, pero la realidad es que no hay arrepentimiento, puede haber remordimiento de sufrir la consecuencia de las cosas. Cosa diversa es arrepentirse, es decir, que el impío deje sus caminos y el inicuo sus pensamientos de maldad para convertirse al Señor. Es un cambio diametral de conducta. Así es. Correcto. Un cambio de conducta. Y vemos ahí que entonces el pueblo no solamente se arrepintió de su idolatría, sino que también comenzó a servir al Señor. Sí, Sí. correcto. Un cambio de actitud. Bien, entonces ya Dios se compadece, ¿verdad?, de su pueblo y está a punto de levantar nuevamente a un juez. Dicen los dos últimos puntos, los amonitas se preparan para la batalla, se reúnen para la guerra en Galaad y los israelitas se organizan en Mizpa, pero todavía no tienen alguien que los guíe. Búsqueda de un líder para enfrentar a los amonitas. Los israelitas discuten sobre quién liderará la batalla contra los amonitas prometiendo que quien lo haga, fíjense, será su jefe. Y aquí avanzamos al capítulo 11. ¿Leyeron capítulo 11? Sí. Es un pasaje tremendo, ¿eh? ¿O no? Sí. Sí, sí. Ahorita lo van a ver. Ok, por favor, ¿quién me ayuda a leer? Hermana Carla, ¿estás por ahí? Sí, pastor, aquí estoy. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí. Gracias. Opresión amonita, liberación de Yefte. Capítulo 11. Introducción de Yefte como líder. Yefte es descrito como un guerrero valiente, pero rechazado por sus hermanos debido a su origen como hijo de una prostituta. Jueces 11, del 1 al 2. Yefte se establece en la tierra de Tob. Yefte huye a Tob, donde se une a un grupo de hombres ociosos. Jueces 11:13. Los ancianos de Galad buscan a Yefte. Ante la amenaza de Jefté. Vamos a decirle Jef- Jefté. sí, es Ajá, Jefte. adelante. Ante la amenaza de los amonitas, los ancianos de Galad buscan a Jefté. Jefte para que lidere su ejército. Jueces 11:4 al 5. Jefté cuestiona la solicitud de los ancianos. Jefté les recuerda cómo lo habían rechazado anteriormente y ahora vienen a pedirle ayuda. Jueces 11:6 al 7. Los ancianos ofrecen a Jefté a ser su jefe. A pesar de su anterior rechazo, los ancianos le prometen a Jefté que será el jefe de Galaad si lo lidera contra los amonitas. Jueces 11, del 8 al 9. Jefté acepta la propuesta. Jefté acepta la oferta, pero bajo la condición de que si Dios le concede la victoria, será el jefe de Galaad. Jueces 11, del 10 al 11. Jefté envía un mensaje diplomático a los amonitas. Jefté intenta resolver el conflicto mediante la diplomacia, preguntando por qué los amonitas atacan a Israel. Jueces 11, del 12 al 13. Jefté da un repaso histórico. Jefté relata cómo Israel no invadió la tierra de los amonitas ni la de Moab, sino que tomó territorio amorreo en obediencia a Dios. Jueces 11, 14 al 22. Jefté defiende la soberanía de Israel. Jefté declara que lo que Dios ha dado a Israel es legítimo y que los amonitas no tienen derecho a reclamar. Ok, gracias, Carla. Hasta ahí. Ahorita vemos la segunda parte del capítulo 11. Ok. ¿Qué les llama la atención de Jefté
y del mismo pueblo. Querían un líder, pero Pero un fíjense líder de qué líder renombre, ¿no? toman. Un líder que realmente fuera, digamos, como no un bastardo o eh, no un hijo de una ramera, porque sí era hijo de una persona que se dedicaba a la prostitución. Entonces, Ajá. yo creo que ellos querían o buscaban un líder de renombre. Pero Ujú, aquí dicen, ¿no?, que Jefte era descrito como un guerrero valiente. Yo me supongo que ellos ya lo habían visto pelear ujú, y pues obvio vieron que peleaba bien, que era fuerte, que no se echaba para atrás, pero digamos que le ponían el pero de, híjole, pero es hijo de una prostituta, ¿no? ¿Cómo ajá, vamos a poner a alguien así delante de nosotros como pueblo? ajá. Pero ¿qué hacen? También, Sí, hermano, adelante. ¿qué hacen? Bueno, lo rechazan, partiendo desde su propia familia, en el orden de que, tal como describe nuestra hermana Luz, fue hijo de Galat y de una prostituta, pero la mujer de Galat tuvo hijos, los cuales desconocieron a Jepté, que como una aportación proviene de Yiptat. Ujú, Yiptat quiere decir Dios abre matriz, es lo que quiere decir. Es decir, ya por naturaleza él era un guerrero desde el mismo gestación y desde el nacimiento, por su propia condición de haber nacido en esa irregularidad. ujú, Los hermanos lo rechazan diciéndole que no tiene heredad porque era hijo de otra mujer. Evidentemente, al rechazarlo, ahí precisamente se narra en el siguiente punto, Jefté se establece en la tierra de Tob. Tob quiere decir bueno, en la tierra, en una tierra buena, en la cual indistintamente de que se une a un grupo de hombres ociosos, él tenía una mentalidad diversa y distinta de esfuerzo, de guerrero, de luchador. Era un hombre hacedor, predominantemente de cosas buenas, que en su momento vemos porque ha sido sujeto a un llamado a libertar al pueblo. Tenía una formación en base al amor a Dios mismo, como les comparto, veremos más adelante. ujú, En medio de esta amenaza de los amonitas, de esta opresión, no tienen, en medio de Galat, no tienen alguna persona idónea y adecuada y que pudiera tener la capacidad de enfrentar a estos amonitas. De ahí el que le busque, ¿no? ujú. Bueno, hasta ahí podría compartir de inicio. Gracias. Hermana Marce, no la había visto. Dios la bendiga. Ok. Y después vienen, bueno, sí, aunque sí hay algo bueno en él, pero fíjense qué grupo de hombres o con quiénes se junta. Un grupo de hombres ociosos, dice. Sí. Ajá, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, rechazado también por sus hermanos, pero aún con Ujú. ese rechazo, ciertamente Dios ya tenía preparado a alguien, en este caso, pues es él. Dios puede ocupar cualquier persona, ¿sí? Si él mismo también ocupó, por ejemplo, a Nabucodonosor, un hombre malo para hacer sus propósitos. Entonces, hay que considerar eso. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Así que para Dios no hay no menosprecia a nadie ni por ningún tipo de condición, ¿no? Él no hace ninguna acepción de personas. Ujú, De repente nos sentimos a veces, pues eso, un poco menospreciados por la forma o por lugar o por la familia de donde viene uno, porque a lo mejor no es una familia de renombre o no es una familia que destaque, y tú ajá, dices, bueno, pues mi familia es, digamos, en cierta forma nada, ¿no? Pero para Dios somos completamente diferentes. O sea, Él tiene planes y propósitos independientemente de dónde vengas tú. Si vienes de cuna, digamos, de oro o vienes de una cuna sencilla, para Dios no hay ese tipo de preferencias. así es, así es. Ahora cambian las cosas, ¿verdad? Dice el punto 3: los ancianos de Galaad buscan a Jepté ante la amenaza porque estaban siendo duramente oprimidos. Dice, los ancianos de Galaad buscan a Jepté para que lidere su ejército. Y Jefté cuestiona la solicitud de los ancianos porque lo habían rechazado.
y ahora vienen a pedirle ayuda. Pero fíjense lo que sucede. Dice después, los ancianos ofrecen a Jefté ser su jefe, o que sea su jefe. Ajá, a pesar de su rechazo anterior, los ancianos, fíjense quiénes, le prometen a Jefté que será el jefe de Galaad si los lidera contra los amonitas. Sabían que Jefté podía hacer algo, ¿verdad? No sé si les habría llegado un destello de Dios, ¿sí? De que él era la persona que podía ayudarlos. Quiero pensar que sí. Entonces Jefté acepta la propuesta, pero fíjense cómo la acepta. Jefté acepta la oferta, pero, ese pero no me gusta, bajo la condición de que si Dios le concede la victoria, será que el jefe de Galaad. ¿Cómo ven esa propuesta? Pues no se está dejando liderar por Dios, ¿no? Está pensando en Ajá. sí mismo, o sea, en sus propios intereses. Ujú, Sí, hay intereses. al- a lo mejor Dios ya lo había visto como un juez, pero él, mm, yo siento que lo hacía más por conveniencia, ¿no? Ujú. Se la A mi creyó, punto de vista. ¿no? ¿Cómo? Se la creyó muy rápido, digo. Sí, por vanidad. Primero no me buscan y ahora me están buscando. Ay, soy importante. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Pues que hasta el día de hoy pasa lo mismo, ¿no, pastor? Digamos, se les ofrece o se nos ofrece a veces un liderazgo de cualquier tipo o algún ministerio, Ajá. pero todavía ponemos condiciones. Mm, Entonces, a veces le decimos, Señor, yo voy a hacer esto, pero si tú me das aquello, si tú no me das aquello, pues no puedo servir. Si tú me ajá. das aquello, te puedo servir. Y realmente entonces el que está mal soy yo, porque a mí cómo se me ocurre decirle a Dios, Cuestionar a si Dios Dios. me da, le voy a poder servir, y si no me da, no le puedo servir. Así es. Entonces hay intereses detrás, ¿verdad? No hay un buen corazón que digamos. Ujú. Ok. Imposible cuestionar a Dios, pastor. No, pues no. Ok. Jefté entonces, fíjense lo que empieza a hacer. Jefté envía un mensaje diplomático a los amonitas. A ver, espérense, ¿cómo? Diplomático. O sea que no solamente, fíjense, no solamente era un guerrero valiente, Diplomático. sino que también tenía labia, Ujú, ujú. ¿sí? Era diplomático. ¿Cómo es un diplomático? Muy labioso y Pues alguien que mentiroso. habla con mucha propiedad, Tenía presencia entonces también. que tenía presencia, sí. Ujú, Es un labia, presencia, personalidad, ¿no? También porque personalidad, ujú, Y ya de haber palabra, tenido preparación. preparación, ¿sí? Ok. Entonces envió un mensaje diplomático preguntando por qué los amonitas atacan a Israel. Qué valiente, ¿eh? Qué osado, de verdad. Luego, Jefté le da un paso, dice ahí un repaso histórico. Relata cómo Israel no invadió a los amonitas ni la de Moab, sino que tomó territorio amorreo en obediencia a Dios. Fíjense su diplomacia, sus palabras. Luego, Jefté defiende la soberanía de Israel. Jefté declara lo que Dios ha dado a Israel. Lo que Dios ha dado a Israel es legítimo y los amonitas no tienen derecho a reclamarlo. ¿Sí están viendo el proceder de Jefté? Sí, interesado, lo quería todo para él. Ujú. Ok, vamos a avanzar para que sigamos viéndolo. Por favor, hermana Luz, ¿me ayuda? ¿En cuál, pastor? Ya le cambié desde el Ah, principio. ok, dice, Jefté ofrece un argumento, es que estaba leyendo la Biblia. Ah, ya. Jefté ofrece un argumento final. Jefté menciona que Israel ha estado en esa tierra por 300 años
sin ningún reclamo previo a los amonitas, de los amonitas, perdón. Y dice, los amonitas rechazan la diplomacia de Jefté. El rey de Amón no escucha la lógica de Jefté y sigue decidido a atacar. El Espíritu de Dios viene sobre Jefté. El Espíritu del Señor empodera a Jefté para la batalla mientras se prepara para luchar contra los amonitas. Jefté hace un voto a Dios. Jefté promete ofrecer un sacrificio a quien salga primero a recibirlo si Dios le da la victoria sobre los amonitas. Jefté vence a los amonitas. Jefté dirige a los israelitas en una gran victoria contra los amonitas, derrotándolos por completo. El trágico cumplimiento del voto de Jefté. Cuando Jefté regresa a su casa, su hija es la primera en salir a recibirlo, lo que lo lleva a cumplir su trágico voto. La hija de Jefté pide tiempo para lamentar. La hija de Jefté pide 2 meses para lamentar su virginidad antes de cumplir el voto de su padre. Y el último dice cumplimiento del voto de Jefté. Después de los 2 meses, Jefté cumple su voto y su hija se convierte en una figura de lamento en Israel. Ok. ¿Qué podemos ver antes de el voto de Jefté? Siguiendo lo que estábamos hablando. Jefté ofrece un argumento final, ¿verdad? Fíjense lo que está argumentando, la diplomacia que está manejando. Jefté menciona que Israel ha estado en esa tierra por 300 años sin ningún reclamo previo de los amonitas. O sea, como diciéndoles, es que ustedes nunca nos dijeron nada y no vemos por qué nos están haciendo la vida imposible, por qué nos quieren atacar. ¿Cómo ven? Sí, manejaba, aparte de que era un hábil guerrero, valiente, era diplomático, político, Ujú. se va por la amigable composición, es decir, por el razonamiento sustentado en una relatoria histórica de la obediencia a Dios que mandó conquistar esa tierra. Pasaron 300 años, como argumento final implementa que pasaron 300 años, no hubo ninguna observación por parte de ellos como amonitas. Y evidentemente que este pueblo amonita, sustentado ya en su propia convicción, en su propia fuerza, en su propio deseo de obtener lo que no era de ellos, se niegan a escuchar toda la diplomacia que de manera obediente Jefté estaba implementando delante de Dios, amén de sus propios intereses personales, Ujú. pero que estaba obrando de una manera ordenada, lógica, con sobriedad y con sensatez, Así es. efectivamente buscando la paz y que en esa paz entendieran los amonitas que pues ellos podrían tal vez ser hasta su momento, igual y eso en el fondo Jefté lo podría ir propiciando, pudieran ser tributarios a Israel, el mismo error que también se venía cometiendo desde que se mezclaron, Así porque lo es. mismo pasó con otros pueblos paganos. Evidentemente que Dios ya tenía un plan preparado para que eso no ocurriera y efectivamente, dadas las características de Jefté, en ese empoderamiento que Dios le estaba dando como líder y como guerrero audaz, como diplomático, en el orden de poder convencer y ante la no convicción del pueblo pagano, poderlos vencer en guerra, ¿no? Así es. Entonces, era un plan trazado por Dios, implementando todas las habilidades, todos los talentos de Jefté como líder para poder empoderarse sobre de esta nación pagana y vencerla. Así es. Ok, gracias, hermano. Entonces, resalta mucho Jefté aquí, ¿no? Creo que hasta ahorita en todo lo que hemos leído de la Biblia, lo que hemos estado estudiando, no nos habíamos topado con alguien así. Sí, Y es muy interesante, ¿verdad? La forma en cómo él quiere mediar. Él quiere evitar la guerra, pero Dios ya había decidido y lo dijo desde un principio. No hay de otra. Tienes que deshacerte de ellos. No se puede de otra forma. Entonces viene, entonces sí, en el versículo 29, el Espíritu de Dios viene sobre Jefté. El Espíritu así del Señor empodera a Jefté para la batalla
mientras se prepara para luchar contra los amonitas. Se acabaron los abrazos, como dicen, ¿sí? Y ahora sí van a empezar los balazos. Sí, ¿No? Sí. Interesante cómo es el mover de Dios, ¿eh? Que llega el Espíritu Santo y ahora sí, cuello a todos. ¿Qué piensan hasta aquí? Hubiera sido interesante ver qué hubiera hecho el rey de Amón, si hubiera, digamos, si le hubiera dicho que sí, ¿no? O sea, sí, ya no los voy a atacar, o sí, me voy a retirar del pueblo, de aquí, de este pueblo, sin pelear, qué hubiera pasado, pero sí, como pues uno aprende que Dios ya tiene los planes, como las formas, las maneras de cómo hacer las cosas, pero Dios también siempre como que ha buscado la paz, entre comillas, digamos, de que vivamos nosotros en paz con las personas, pero se les da el tiempo de arrepentimiento, pero si no quieren, pues el juicio va a llegar, ¿no? Así es. Tremendo, ¿verdad? Sí. Y Bueno, aparte como que es un juez diferente, ¿no? A los que hemos visto, digo, porque la mayoría sí van a batalla y es que hasta discurso, todo así como muy, sí, muy lógico, muy, pero diplomático. pues sí, Dios ya tenía trazados sus planes, Así es, sí. correcto. Bueno, se les dijo, ¿no? Bueno, aquí entró Jefté muy diplomático. Bueno, se les dijo, se les advirtió. Pero ya el plan original de Dios era deshacerse de ellos. Pero aquí sucede algo. Ok, ya lo ponen por jefe, ¿sí? Él va a liderar la victoria. Y viene entonces la gran victoria. Jefté vence a los amonitas. Jefté dirige a los israelitas en una gran victoria contra los amonitas. ¿De quién fue esa gran victoria? de De Dios. Dios. De Dios directamente, derrotándolos por completo. Vean esto, derrotándolo por completo. Pero viene aquí, todo iba bien y de repente un guiño en el ojo, ¿verdad? Un tic. Sí, Créanme que desde la primera vez que leí esto en la Biblia, me quebranté. claro, claro. Ok. A la niña de sus ¿Qué ojos sucedió, ofrecerla hermano? sin ¿Qué saber. sucedió, hermano Marciano? Efectivamente, él promete, hace un voto a Dios en la emoción, En la en emoción. la eh, en el compromiso no bien pensado de hacer un voto de esa naturaleza y, y de ofrecer a la primera persona que le recibiese después de la victoria, llevando de manera muy trágica entre los pies a su hija, ¿verdad? Que también la postura de la hija fue admirable en el orden de que en esa obediencia a su padre, pues participó del cumplimiento de, pero sí realmente es de quebrantarse el hecho de pensar y o asumir uno en lo personal el que ya está dada la promesa a Dios y de que no hay reversa, no hay vuelta atrás. Y Jefté a la hora de prometer en sacrificio a quien salga primero a recibirlo, si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, Ajá, eh, por esa emoción no pensó más allá y jamás se imaginó que su hija le iba a recibir con panderetas de gozo, de alegría, porque su padre había vencido. así Y es. él, pues de inmediato le dice, he prometido esto al Señor, al grado que en ese duelo ella le pide esos dos meses para lamentar su virginidad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de lo que es prometerle a Dios las cosas de Ajá, manera muy sobria, muy sensata, y hacer viva la palabra de que tu sí sea un sí y tu no un no. correcto. Entonces, sí, también yo comparto ese sentimiento. Yo cuando de manera personal lo estaba leyendo, también yo decía, hijo, qué tremendo compromiso delante del Señor, ¿no? Pero lo cumplió, Ujú, tanto él como ella, ¿no? ujú. La primera vez que lo leí, me quebranté, pero no tenía hija, porque tenía como Sí, unos 16 años más o menos. Cuanto más cuando Pero tienen ahorita que la tengo, uy, cambia todavía más. sí, Es más sí, duro sí, sí. todavía. ¿Sí? Ok. ¿Qué, qué, qué nos quiere enseñar aquí Dios? ¿Puedo opinar un punto?
Este Jefté, perdón, hizo un voto precipitado, Sí, como muy a la ligera. Estaba emocionado. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado emocionados y se nos ocurre también hacer un voto delante de Dios a la ligera? Recuerdo una persona, voy a poner un ejemplo, allá en la iglesia de Coacalco, una persona que dijo, se acercó al pastor Alfredo y le dijo, Pastor Alfredo, gracias a Dios vendí mi terreno o a una casa. Y era algo grande, pero anteriormente le había dicho, el día si ustedes me ayudan a orar, el día que lo venda, voy a traer una ofrenda grande a la iglesia. ¿Y qué creen? No la llevó. Nos quedamos esperando mucho tiempo Claro. y nunca llegó. sí. Estoy poniendo un ejemplo. Pudieran ser otros votos que hacemos. ¿Qué piensan? ¿Puedo opinar, pastor? Y adelante, adelante. Yo creo que a Jefté se le olvidó cómo festejaba al pueblo de Israel cuando tenían victoria. Y él había visto, bueno, creo yo, porque él era joven, pero él había visto que cuando Israel salía victorioso, festejaban y salían las familias a recibirlo Las y a recibir a doncellas. los valientes y todo. Entonces yo creo que se le olvidó por la misma emoción, y porque sí, sí fue emoción el prometerle a Dios algo que tampoco Dios le había pedido. Entonces sí, sí tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, porque dice la misma palabra, ¿no? Si tú haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, ¿Verdad? porque hay que cumplirle las promesas que le hacemos a Dios. Dice, y si tú le dices a Dios, ay Señor, lo dije solamente por emoción, ahí tienes un problema con Dios. Ujú. ¿Qué pasa si no se cumple? Fíjense, nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, ¿eh? Porque decimos, ay, se me pasó. No, no se te pasó. Ujú. Sí, tú hiciste voto, pero no lo cumpliste. Pero nos escudamos en que tenemos un Dios misericordioso y lleno de amor. Pero si aquí podemos aprender algo, es que Jefté sí tenía palabra. Ujú. A pesar de todo lo que él estaba haciendo, Jefté cumple su voto a Dios. Porque si no lo cumplía, ¿qué podría pasar? Pues iba a tener consecuencias, ¿no? Muy fuertes. Él regresa de la guerra, ¿verdad? Victorioso, emocionado, ¿sí? Y cuando va llegando al pueblo con su ejército, sale su hija danzando con otras doncellas. Sale con los panderos, contentas porque había ganado el ejército de Israel, liderado por Jefté. Y en cuanto la ve, ¿qué dice la palabra? A ver, lean ahí qué dice. Versículo 34 y 35. ¿Ya alguien lo tiene? Sí, ¿Qué dice? rompió sus vestiduras, cuando se ponían en luto, ¿no? Cuando, pues sí, Ajá. desgarraban sus vestiduras, digamos, en señal como De de duelo, tristeza, de de luto. Ujú. duelo, sí, sí. ¿Y después qué dice? Diciendo, Ah, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ok, ¿qué sienten? Gracias, hermano. ¿Qué sienten al escuchar eso? Ay, hija mía, Sí, ¿no? El dolor que sintió. un dolor Y luego, profundo, ¿verdad? o sea, ve uno a su doncella, a su princesa, y que por la promesa hecha a Dios, como él merece cuando se le hace una promesa, el cumplimiento de la misma, eh, es algo tremendo, ¿no? Muy, muy claro, el ser causa de mi dolor.
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, de antemano él estaba ponderando esa obediencia, ese compromiso delante de Dios. Ajá. Él asume su voto, su compromiso y lo va a cumplir. Pero llama más la atención todavía la respuesta de la hija. Así Ujú. es, Veo una mujer Padre mío. llena Sí, de fe, así llena es. de Dios, llena del Espíritu Santo, me atrevo a decir. Sí, sí, porque su respuesta fue, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Wow, qué tremenda, Sí, qué tremenda, tremendos versículos. Entonces sí, vemos la fe de esta mujer, ¿verdad? sí, Que le dice, le está diciendo prácticamente, Padre, tienes que cumplir tu voto sí, y yo estoy dispuesta. ¿Qué sí. diría una joven actual? Ay, papá, te pasas. Sí, y no lo haría. Claro, ¿Sí? Y el papá diría, ah, no, no pasa nada, ya Cristo pagó. así es. ¿No? Sí, Sí. Palabras a la ligera. Hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque no se puede ser tibio. así es. Ok, el cumplimiento del voto de Jefté, ¿sí? Cuando su hija se convierte en una figura de lamento en Israel, hay dos posturas. Una es que iba a ser entregada en sacrificio, literalmente, delante de Dios, ¿sí? Sacrificada. O hay otra postura que defiende que su hija iba a servir a Dios, una especie de celibato, Sí, ajá, en la cual iba a servir al templo, pero jamás se iba a poder casar. ¿Por qué se dice sí, esto? Porque dice que le dice, dame 2 meses, padre, para que llore mi virginidad. ¿Y a sí, qué se refiere precisamente la virginidad? A que al nunca iba a temor. tener esposo, Sí, a que se iba a quedar prácticamente consagrada al Señor. Entonces, ¿qué piensan de estas dos posturas? ¿Cuál creen que sea la real? ¿Qué dice su corazón? Aquí en mi versión dice que, y ella nunca conoció varón. Ajá, Entonces, pues yo creo que eso, no, nunca se, digamos, él se casó, no hizo ninguna familia porque como el papá la ofreció a Dios en sacrificio, pues ella se guardó para Dios. ujú, Yo pienso que ella sí, no se casó ni conoció varón. ujú. No fue sacrificio de su vida, o sea, no se murió, pero nunca se consagró totalmente a Dios, para el servicio de Dios. ¿Ok? ¿Los demás qué piensan? Yo también creo que igual que la hermana Luz, porque, mm, mm, bueno, le pidió 2 meses para lo de su virginidad y aquí en mi Biblia también dice, cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Entonces, no sé, como que me hace pensar que sí fue consagrada, o sea, como que no era de sacrificio en ese momento, ¿no? Ujú, sí, yo comparto también con mis hermanas esta apreciación, toda vez que hubiese sido contrario a lo que nuestro Dios ha establecido, ¿no? El que ellos, como pueblo, y por instrucción y por mandatos del Señor, combatían propiamente lo que era el sacrificio humano a esos dioses paganos, a ese Moloch, que incluso estaba edificado con brazos de bronce y que ahí ponían a seres humanos, niños, predominantemente para el sacrificio. Opuesto a eso,
en razón de que era una conducta totalmente pagana y ajena a lo que Dios había establecido, parto de la idea de que efectivamente el dolor que le produjo a Jefté tal voto iba en función de la ya no descendencia de él mismo, ¿verdad? Por el celibato al que iba a estar sujeta su hija en base a esa promesa, ese voto ofrecido a Dios, y que ella en obediencia acató, de tal manera que tanto Jefté como su hija, en ese amor a Dios y en esa obediencia, fueron uno, pero sí llama mucho la atención la postura de esa fe de la hija, que evidentemente iba como un ejemplo Ujú. permeado de su padre, ¿verdad? Así es. Interesante, ¿verdad? Ok, Sí, estoy pensando en la historia de Abraham e Isaac, Ujú, ujú, donde Isaac, Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, ¿verdad? ujú. Y vemos en la historia que Abraham literalmente sí lo iba a matar, porque era algo que Dios ya le había pedido. Lo iba a entregar en sacrificio. Cuando él extiende su cuchillo a punto de enterrarlo, sucede algo. Una sí, voz de un ángel desde el cielo le dijo, Detente. detente, no lo sí, hagas, que si no lo para el ángel, Sí, lo hace. lo mata. sí, Qué hombre de fe, ¿verdad? sí. Y partiendo Sí, de esta acertada correspondencia y analogía, veo que efectivamente hay dos lecturas aquí, ¿verdad? Sí, La lectura de que Dios le indicó, le ordenó a Abraham, haz esto. En el caso de Jefté, Dios no le pidió eso. Y yo pienso que en su misericordia el Señor así es. pudo solamente demandar de la limitada eh, conducta en el amor, en la emoción, en la algarabía de Jefté. En su Ajá, misericordia dejó con vida a su hija, porque no fue algo que Dios le pidió. Dame a quien tú estás ofreciendo que vaya de manera alegre a recibirte cuando ganes, ajá. ¿verdad? Entonces pudieran ser dos lecturas sumamente interesantes. Sí, sí, sí. Que si lo estudiamos más a profundidad, podemos sacar mucho. Sí, Ahora, podemos encontrarnos en el Nuevo Testamento, creo que en los Evangelios, a una mujer, ¿verdad? Que nunca se casó y que servía en el templo. así es. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ella? ¿No recuerdan? Está Bueno, ahí lo dejo de tarea. muy, ¿Sí? sí, muy. Entonces, es algo muy interesante. Ok, ¿qué aprendemos de todo esto? Yo Un montón aprendo, de por ejemplo, que no debo hacer votos a la ligera, que mi sí sea sí, porque no de dejar, lo contrario, Dios me lo va a demandar. no dejarse guiar por las emociones, que no No busque dejarse controlar guiar las por las emociones. emociones. Ujú. ¿Qué más? Una persona más. Dios, bien se dice, al hacer un voto a Dios y no cumplirlo, Él lo va a demandar, porque a Él es al que se le van a rendir cuentas de ese pendiente. De tal manera que Él es un Dios perfecto que a la hora de que se le hace un voto o una promesa, precisamente no es deudor de nadie. Y Así para es. gloria de su nombre y bendición de nuestra vida, va a hacer cumplir las cosas, Ujú. aunque sea no en el tiempo que nosotros imaginemos o pensemos, sino en el tiempo que Él lo decida. Así De es. ahí que sea importante que si yo digo mi compromiso delante de Dios, no delante de nadie más, si yo digo voy a orar hoy en la noche, lo cumpla. Amén. Voy a leer la palabra hoy en la mañana, lo cumpla. Voy a escudriñar la palabra en la tarde, lo cumpla. Amén. Ejercitarnos precisamente en que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no.
porque en la medida del caminar cristiano, Dios va a permitir que y va a demandar más y más. Amén. Y se hace un voto, gracias hermano, se hace un voto delante de Dios. Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no Amén. dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así- Uy, espada desenvainada, ¿eh? Sí, Ok, pues vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos despides en oración. Y voy poniendo Sí, también ahí Padre. la tarea. Por favor, hermana. Bendito Dios, amado Padre Celestial, esta noche te damos gracias por estar reunidos estudiando tu palabra y enriqueciéndonos con ella. Gracias, Señor, porque nos pones en este momento y en este tiempo. Gracias por la vida de mi pastor, que nos enseña estos estudios y son gratificantes para nuestro andar cristiano. Señor, te pido que bendigas a todos mis hermanos y que les des un sueño reparador. También, mi Señor, que esta palabra sea edificante y que podamos aprender de ella. Gracias, Señor, por estar aquí y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y los que no pudieron conectarse, mi Señor. Ujú. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí está la tarea. Por favor, tómenle captura de pantalla. Ayúdenme. Y que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente en los tiempos de oración. Los que están asistiendo con mi hermano Marciano, es una bendición. Y si no, también nos vemos el viernes. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios Dios les les bendiga. bendiga. Buenas noches. Buenas Ben- Buenas noches. noches. Gracias, bendiciones a todos.